La clave oculta con Miquel Figueroa. Hollywood, la meca del cine, tiene una historia oculta. Detrás de la pomposidad y la brillantez que rodea a sus directores, productores y estrellas, parece haber una cantidad sorprendente de inmundicia, hasta niveles que ni siquiera sospechamos, ya veréis. Hoy volvemos a contar con la presencia del escritor y periodista Rafael Palacios, que ha escrito un libro sobre el tema, ha escrito La historia secreta de Hollywood. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Miquel. Bueno, seguimos con la conspiración, esta vez acercándonos hasta ni más ni menos que a Hollywood. Ya decía yo que hay un nivel de inmundicia impensable, porque yo realmente después de leer el libro me quedo con una sensación muy diferente de la que tenía de Hollywood, y eso que sabes que evidentemente es un lugar con mucho poder, lleno de, que evidentemente tendrá sus cloacas, pero no me imaginaba que hasta este punto. Vamos a ir desvelándolo. Me gustaría comenzar por eso preguntándote ¿qué te ha llevado a escribir este libro, a interesarte sobre el cine y su parte más oscura? Bueno, pues en realidad ha sido la propia influencia que el cine ha tenido en mí. Es una experiencia que tuve del año 99 con una chica, un desarrollo amoroso, una pelea, y bueno, lo que me ocurrió fue que en un momento dado yo veía la situación en la que estaba viviendo y me veía a mí mismo en una película y tuve la sensación de que alguien, un guionista, me tenía que decir al oído lo que tenía que hacer para recuperarla. Y en ese momento me di cuenta de que realmente estaba viviendo una vida de película, o sea, que no era yo, que en realidad las películas estaban influyendo en mí hasta tal punto que yo no era yo, que yo estaba manipulado por el cine. Eso fue en el año 99 y han pasado muchos años. He escrito, como sabréis la audiencia de este programa, unos cuantos libros, pero me quedaba esa gran investigación que necesitaba mucho tiempo para poder hacerla, y fue el año pasado cuando me encerré a ver cientos de películas, pero con una visión diferente al mero divertimento. Me puse a apuntar, las cosas que hoy veríamos extrañas, por ejemplo, yo que sé, montarse 14 en un coche, como aparece en alguna película de James Dean, de estas de adolescentes. Me parece que es en Al Este de Edén, si no me equivoco. Uh-huh. Y a partir de ahí, lo que he tratado es de ver la influencia del cine en nuestra sociedad, y al mismo tiempo ese aspecto, digamos, más oscuro de comparar las vidas de los actores con los papeles que interpretaban las películas. Y me he encontrado con cosas fascinantes a través de bucear en la historia de las biografías de los actores, que hoy día pues han aparecido biografías de casi todos, ¿no? De Marlene Dietrich, de Greta Garbo, de Rita Hayworth, de casi todos, y hay muchos datos que coinciden. Evidentemente me da la sensación de que toda la información que has manejado durante estos últimos años a nivel conspirativo, que tratas en tu página web, en rafapal.com, seguro que te ha ayudado, ¿no?, a la hora de ver el cine de esta manera. Claro, porque es que en realidad, todo lo que vengo haciendo en la página es el origen de los libros. Sin darme cuenta, voy escribiendo los libros a base de ir colocando noticias, las noticias que van apareciendo, y muchas de las informaciones, algunas de las informaciones que doy en el libro, habían aparecido las pistas a diario, pero, por ejemplo, para que veas cómo he acertado de pleno, pues uno de los aspectos que toco es la pederastia y la prostitución dentro de Hollywood, ¿no? Y lo curioso es que a los meses que han pasado desde que publiqué el libro, que han pasado ya 10 o 11 meses, pues están apareciendo muchas noticias en el mismo sentido. Precisamente hace 2 días se ha estrenado un documental de una tal Amy Berg hablando sobre la pedofilia en Hollywood y citando a nombres tan importantes como el manager de Leonardo DiCaprio o el productor de la película X-Men, Bryan Singer. Y los datos que corroboran lo que estoy diciendo están apareciendo día tras día en las violaciones y lo que llaman el casting sofa, el sofá del casting, que es por donde tienen que pasar actores y actrices, teniendo que hacer trabajos sexuales para conseguir su papel. Travolta, por ejemplo, lo ha reconocido, que ha tenido que pasar por ahí. Y hoy día hay una película que no sé si se habrá llegado a estrenar ya en los cines, se llama Starry Eyes, que ganó el Festival de Sitges del año pasado, que está explicando esto mismo. Uh-huh.
Madre mía, madre mía. Bueno, el libro está plagado de estas informaciones. Después te lo volveré a preguntar porque no solo esto, sino que hay pues todo un tema de esclavas sexuales, ¿verdad? Incluso sectas, temas satanismo. Bueno, es bastante duro. Vamos al principio, por eso, vamos a los inicios del cine, cuando comienza a desarrollarse este medio. Comentas que muchos se dieron cuenta de que un medio como este podía, pues tenía una capacidad para imprimir, digamos, en nuestra mente una determinada visión de la realidad que no podían desaprovechar. Es decir, es una herramienta muy útil si alguien quisiera programarnos. Y tú dices que básicamente la cosa ha ido por ahí. Bueno, es tan importante que los derechos del cine, eso es algo que mucha gente desconoce, en Estados Unidos los tenía un tal Thomas Edison. Él tenía el derecho o sea, la patente, digamos, o sea, esta cosa que se habla tanto, y por eso estas familias judías que formaron las 7 grandes empresas cinematográficas se tuvieron que mudar desde Nueva York a California a seguir ese Eldorado, esa tierra prometida, y fundar ahí en las colinas de Hollywood, que es una palabra muy interesante porque si le quitamos una L a Holly, nos aparece, bueno, en inglés significaría algo así como el bosque sagrado, que ya está dando una idea de que realmente es un templo. Y la propia ceremonia de los Oscars, con esta alfombra roja, y este Oscar, esta figura del Oscar, que en realidad, bueno, como demuestro en el libro, es Sekhmet, es una divinidad egipcia. Bueno, demuestra que tiene que ver todo con las sociedades secretas, pero como digo, ya desde el principio se vio que el cine era una manera de influir en las mentes de las personas y de hecho yo lo considero una realidad virtual. O sea, yo he ido a plantearme desde una postura, digamos, inocente, ¿qué es lo que ocurre en una sala de cine cuando pasa 1 hora y media y tu conciencia ha desaparecido, te has metido en esa película y has llegado a sobresaltarte, a tener miedo, a llorar o a enamorarte? Bueno, eso quiere decir que lo has estado viviendo. Entonces, con las informaciones que conocemos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que han estado haciendo pruebas con lamas tibetanos, estados de meditación, sabemos que lo que uno piensa lo vive y llega al inconsciente. Entonces, bueno, pues eso sería la prueba de que realmente estas películas están influyendo en nuestra manera de comportarnos, y hay muchas pruebas de ello. Bueno, algunos dirían que estás exagerando, que el cine es al fin y al cabo una forma solo de ocio, pero es interesante lo que estás diciendo, porque incluso que pues aquellos que piensan, a mí me sorprende la verdad cuando alguien me afirma que él es impermeable, digamos, a estos estímulos también como en la televisión. No, a mí todo esto no me influye. Tenemos que tener en cuenta que desde principios del siglo pasado, si no desde antes, hay gente muy dedicada, digamos, a saber cómo hacer llegar estímulos hasta nosotros, estímulos que nos puedan manipular, básicamente, ingeniería social. Bueno, es que, vamos a ver, esto es innegable desde el momento en que por ejemplo, comento cómo ha influido en la moda el cine. O sea, pues yo qué sé, la moda Audrey Hepburn, por ejemplo, el bikini, aquella famosa imagen de Ursula Andress saliendo en la película de 007. Es evidente, pero hay muchas más pruebas. Por ejemplo, bueno, el sexo. O sea, digamos que bueno, no quiero ser demasiado explícito, pero el que el sexo se haya introducido en las películas, digamos, mainstream desde los años 70 ha influido poderosamente en un cambio de la percepción sobre esta práctica, digamos, humana. Y con eso podríamos seguir como con la droga. O sea, cuando uno traza, oye, ya que estamos bien entrado el siglo XXI, un paralelismo entre, por ejemplo, cuando entró la cocaína, cuando empezó a consumirse a gran escala, y nos acordamos la película El precio del poder con Al Pacino, por ejemplo, o lo mismo con la marihuana. Yo cuando con la heroína, cuando tenía 13 o 14 años, había un programa doble aquí en el Cine Ideal en Madrid que incluía las películas El Pico y Yo Cristina F. Y bueno, pues gran parte, la gente un poquito más mayor que yo, se metió en la droga porque nos la estaban enseñando cómo consumirla en las películas. Y así podríamos seguir, por ejemplo, con el comportamiento que yo llamo desconsiderado, ese vacile típico del mafioso. Eso es una consecuencia de las películas de mafiosos que hemos mamado. Mira, un ejemplo más claro. Hace poco he puesto unos documentales sobre
Perdona, fantásticos ¿sobre en qué? la página, Es que y hay una entrevista con Popeye, que era el número 2 de Pablo Escobar, y él hace bastantes alusiones, estamos hablando de los años, mitades de los 80, hace bastantes alusiones a la película del Padrino. O sea, yo creo que gran parte de los mafiosos se han hecho mafiosos porque les han dado un toque romántico las películas de mafiosos. ¿Quién no ha deseado cuando ha salido de ver El Padrino, pues ponerse a pegar tiros y esa digamos, esa lealtad que tienen los mafiosos? Claro. Bueno, hay muchísimos comportamientos en los que si los empezamos a situar cronológicamente cuándo comenzaron y miramos en la historia del cine, que es lo que he hecho yo en el libro, te das cuenta que lo han promovido las películas. Bueno, la pregunta aquí que me viene a la cabeza es, si lo vemos desde un punto de vista inocente, podríamos pensar que el cine lo que está intentando es capturar la realidad que está ahí, o si lo miramos desde un punto de vista más conspirativo, conspiranoico, podríamos pensar que es que realmente hay una agenda que intenta, pues eso, hacer que la sociedad vaya por cierto cauce, piense ciertas cosas, tenga ciertas conductas. ¿Tú crees que a lo mejor va más por ahí? Perdona, pero es que has dicho una cosa muy importante. Te voy a responder a tu primera tesis, porque creo que va bien encaminada. Dices, no, es que hay una realidad que está ahí. Vale, pues ahora yo te digo. En los años 30, James Cagney, las películas todavía no se llaman mafiosos, de delincuentes. ¿Quién asesora para hacer esas películas? O sea, Vietnam, como demuestro en el libro, las películas de Vietnam, como por ejemplo el director Oliver Stone y unos cuantos más, era gente, o sea, los guionistas y los directores habían estado en la guerra en Vietnam. Por eso son tan reales. Quiero decir, que incluso aún diciendo, tomando como punto de partida esa tesis que has propuesto, es decir, que están copiando algo de la realidad, también tienen que estar implicados los que están ahí, porque si no quieren asesorar para las películas. Y como con eso, pues podríamos entrar en, pues por ejemplo, la violencia en las calles norteamericanas de las películas de Spike Lee, que es, si mal no recuerdo, son finales de los años 80, principios de los 90. Vale, puede que existiera esa violencia, pero desde luego esas películas la han multiplicado, porque las han convertido en una cosa, para entendernos, guay. O sea que una cosa no quita la otra, son cosas que se retroalimentan. Puede que esté esa realidad, pero luego matizada. Y bueno, joder, yo estoy diciendo el ejemplo de la película Pretty Woman. Pretty Woman, como sabes, ha sido la película más vista en las Navidades en España durante no sé cuántos años. Y es, para cualquiera que lo vea con unos ojos inocentes, es la historia de Cenicienta, pero puta. Sí, sí. Es así. Entonces, yo estoy convencido, no hablo con ninguna prostituta para preguntárselo, pero algún día habrá que preguntarles cuántas niñas habrán hecho prostitutas pensando que así van a encontrar al hombre de sus sueños, a su Richard Gere. Ojo, esto está en el inconsciente. Seguramente no te lo dirá ninguna así abiertamente, pero desde luego es una película que te romantiza el hecho de la prostitución. Podríamos decir, bueno, que exagerado, que estás exagerando un montón. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que como los mensajes poco a poco se van filtrando y van sumando, van generando pues ideas en nuestro interior. Te quería preguntar por el hecho de las características del cine, porque si viéramos los medios que tenemos y cómo pueden llegar a manipularnos o a generar ideas en nosotros, tal vez la televisión sería el más potente por su inmediatez, por el lugar que tiene en nuestros hogares, ¿no? Pero ¿crees que el cine tiene alguna característica que le haga especial, incluso más potente que la televisión? Pues sí, tiene una, Miquel. Tiene una, y yo no sé cuántos años tienes, pero si has vivido los cines de barrio de los años 70, 80, había una característica, que es que la gente hablaba en el cine. Ajá. Pegaba gritos, no sé si has sido tú a esas sesiones dobles de chavales. No. Pero hubo un momento, si recuerdas, en los que empezó a ponerse de moda el estar callado en el cine y como una postura reverenciosa ante lo que está ocurriendo en la pantalla del cine. Para mí, eso fue el momento más negativo de la historia del cine. ¿Por qué digo esto? Y esa es la diferencia frente a la televisión. La televisión, bueno, estás en tu casa, de repente haces un comentario, estás poniendo en perspectiva lo que estás viendo. Ahora bien, cuando estás en una sala con un sonido atronador y con una pantalla tan majestuosa como esa, en un silencio sepulcral, no hay manera de rebatir la realidad de esas imágenes. O sea, es como una imposición de que eso es real. No sé si me sigues. Sí, entonces, sí. En ese momento, no hay manera de que una persona que pueda verlas más impresionable
se den cuenta, mira, es que ese personaje, de verdad, es que eso no tiene sentido. O sea, poner una perspectiva de que eso que estás viendo no es real. Y esa es la capacidad que tiene el cine, a diferencia de la televisión. Es esa majestuosidad y es ese silencio sepulcral que hay en las salas de cine, como diciendo que eso es un acto, yo que sé, sagrado, supremo, cuando realmente pues es un intento de realidad artificial, virtual, pero según qué intenciones. Puede haber intenciones más bondadosas y hay otras muy perversas. Uh-huh. Bueno, hablábamos de esta agenda, de esta posible agenda que dirigiría un poquito de qué se trata o qué se trata en las películas, qué sale, qué no sale. ¿Dirías entonces, si hay una agenda, que existe una casta, que existe alguien que está decidiendo, existe ahí en Hollywood quien tiene el poder de decir esto sale en las películas, esto no sale en las películas? Bueno, es evidente que sí. Es evidente que sí, y desde el primer momento, cuando comienzan los 7 estudios de Hollywood, eso es algo que se nos está negando, pero que los propios investigadores judíos han demostrado. Todas esas personas que forman los estudios son judíos venidos de Europa. Y eso cuando hay un monopolio, está claro que hay una intención. Si hubiera diferentes, culturas que estuvieran manejando ese potentísimo medio de comunicación y tecnología, pues habría diferentes visiones. Pero lo cierto es que ha habido unos cuantos comentarios en este sentido, como de Marlon Brando o John Travolta recientemente, e incluso el actor ¿cómo se llama? No recuerdo ahora, pero un actor joven judío lo diré, pues que ha reconocido que Hollywood está dirigido por los judíos. O sea, eso fue hace 2 años en una gala de los Oscars. Sí. Esto es así, por ejemplo, cuando vemos las películas históricas, como el tema bíblico es muy habitual y es algo innegable. Por ejemplo, cuando vemos una de las cosas, de los grandes descubrimientos del libro, es situar la película Éxodo y los 10 mandamientos, que fueron consecutivas, años 59 y años 60, comparando con la guerra del Canal de Suez, que fue prácticamente a los pocos días de estrenarse la película Los 10 mandamientos, y el mensaje oculto, digamos, de la película Los 10 mandamientos, que es una película que se adelantó mucho tiempo tecnológicamente a su época, majestuosa. Acordaos esa escena en la que aparece Moisés abriendo las aguas, ¿no? Sí. Para escaparse de los egipcios. Bueno, pues esa película formó parte de una programación para que el público se pusiera de parte de Israel en esa guerra en la que perdió Egipto, que era precisamente lo que estaba mostrando la película. Y la película de Éxodo, pues es una glorificación del Estado de Israel, pero descarada, que ha sido la causa de que hayamos contemplado durante décadas el exterminio del pueblo palestino, prácticamente, callados. Además, cuentas en el libro que hay un fenómeno curioso, que es que estamos aceptando poco a poco, un poco, lo que se nos da en la película, en las películas, que a veces se maquilla como cine histórico, lo estamos dando como la historia real. Estamos de alguna manera suplantando lo que podría, los registros que tenemos en los libros, incluso con lo que nos da en cine. Claro, ese digamos, es el subtítulo del libro, que es la realidad hecha ficción, la ficción hecha realidad, y digamos el aspecto más profundo del libro. Cómo nuestra mente, por el hecho de ser una película, está calificando lo que ves como ficción, cuando muchas películas están basadas en hechos reales. Doy un ejemplo. La película Encontros en la tercera fase está basado en un encuentro real con extraterrestres, como se ha demostrado a partir de documentos que prueban que Spielberg tuvo acceso a una película y que de hecho fue censurado para que no se pareciera demasiado a lo que ocurrió realmente. El personaje del francés que aparece ahí, que me parece lo interpretado Truffaut, en realidad es Jacques Vallée, que es un ufólogo francés. Sí, sí, sí. Y como con eso, con muchas otras cosas, y igual que he dicho que nos están convirtiendo en realidad en nuestro inconsciente cosas que son ficción, hay cosas que son reales que nos están convirtiendo en ficción, haciendo que, por ejemplo, pues este tema, ya que lo he mencionado, el tema extraterrestre, pues parezca como eso de película. Eso es lo que nos están haciendo creer, cuando realmente la historia de ET también está basada en hechos reales.
Y bueno, pues hay un dato que yo vengo contando desde hace tiempo que ya se está filtrando, que es que Steven Spielberg es hijo del inventor del ordenador. Su padre, Arnold Spielberg, fue colaborador de von Neumann, que fue el creador del primer ordenador, con lo cual, bueno, pues colocamos a Steven Spielberg en esta tesitura de, pertenecer a una de las familias de la élite tecnológica de Estados Unidos, con lo cual podríamos explicar por qué sus películas se adelantan tanto, a tecnologías que han aparecido después. Una especie de Julio Verne, tal vez, de nuestra época. Sí, bueno, es que incluso Julio Verne pues tiene un libro que se llama Viaje a la Luna y hay por ahí gente que dice que, bueno, pues por supuesto pertenecía a una sociedad secreta y bueno, pues tenía acceso a informaciones y bueno, todas las personas que han escrito ciencia ficción, comenzando por Carl Sagan o Foley, o el propio H.G. Wells, pues son gente que han estado, que pertenecen a la inteligencia. Entonces, claro, por eso se han podido adelantar a su tiempo. Y bueno, pues hoy estamos reconociendo que en Marte hay vida, que hay bases humanas y bueno, pues ahí tenemos la película de Desafío Total, que hay que volver a verla. Desafío Total, recuerdo, con Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone. Sí. Paul Verhoeven, si no recuerdo mal, es el director, y bueno, pues la silla que está utilizando Schwarzenegger para esa teletransportación es lo que unos cuantos confidentes están diciendo que es el método para la teletransportación, que a su vez fue recogido de uno de los platillos recuperados en Roswell. Por lo tanto, bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. Están haciendo películas de cosas que ya existen para hacernos creer que son ficción. Wow. Spielberg sabía algo, dices. Stanley Kubrick también probablemente sabía algo. Enseguida te pregunto por él. Bueno, ese es uno de los puntos fuertes del libro, sin duda. Claro. El análisis de Stanley Kubrick, pero fíjate, te puedo dar un dato que no recojo en el libro porque pertenece al siguiente que estoy escribiendo, que es que Stanley Kubrick participó en el programa MK Ultra, digamos, de extensión del LSD. Él fue una de las primeras personas que probó el LSD y bueno, pues algo podrá tener que ver con lo visionario de su obra. Y desde luego, bueno, pues está comprobado que él tenía acceso a información. Hay bastantes personas que siguen defendiendo que las imágenes que las imágenes del alunizaje en 69 en realidad fueron filmadas por él. Eso no quita para que no haya habido misiones a la Luna, ojo, son dos cosas diferentes. Claro. Pero sí que es muy sospechoso que las similitudes de las imágenes que vimos, yo todavía no había nacido, con la película del año anterior, de 2001, Una odisea en el espacio. Es muy curioso, sí. Cuando uno coloca una y otra película o imágenes, joder, lo mucho que se parecen y bueno, lo cercanas que están en el tiempo, ¿no? También. Pero bueno, hay otras, y hay un guiño en la película El Resplandor con el jersey que lleva el niño, esa película que es una adaptación de una novela de Stephen King, pero muy personal de Kubrick, en la que el niño, como digo, pues lleva una camiseta, un jersey, de punto, donde pone Apolo 11, que, bueno, pues se puede interpretar como un guiño a que él hizo ese alunizaje y encontramos otro guiño en la película La Naranja Mecánica, sí, en la que el personaje principal pues está revolviendo una tienda de discos y saca el disco de la película en 2001. Y bueno, para mí la descodificación de La Naranja Mecánica, bueno, yo creo que es uno de los puntos fuertes del libro, en la que demuestro cómo no ha sido comprendida y realmente Kubrick está hablando de la programación mental a través de la música, de la creación de las tribus urbanas y la violencia juvenil, que recordémoslo, la película creo que es del año 71, si mal no recuerdo, y bueno, todavía el fenómeno de los hooligans en el fútbol todavía no se había desarrollado como luego ha acabado sucediendo y las tribus urbanas. Entonces, bueno, pues hay que colocar esa película que como, la gente que la haya visto, aunque es bastante desagradable, la verdad, bueno, pues está mostrando cómo unos jóvenes están siendo manipulados a través de la droga, precisamente. Y bueno, cuando ya conocemos que Kubrick estuvo en el programa de MK Ultra, como cobaya, podemos decir, y que él tomó el LSD y vio venir todo lo que luego pasó con el movimiento hippie, el rock and roll, bueno, pues comprendemos que a Kubrick hay que mirarlo con otros ojos. Kubrick estaría haciendo, para entendernos y como
este programa pues lo va a estar viendo gente que conoce la obra de Berlanga y por supuesto Bienvenido a Mr. Marshall. Lo que ha estado haciendo ha sido lo mismo que hizo Berlanga con Bienvenido a Mr. Marshall, que como sabes es una película que tiene dos lecturas, la aparente y luego pues está hablando del plan Marshall, ¿no? Bueno, Sí, pues sí, sí. Kubrick ha estado haciendo lo mismo, ha estado metiendo información, digamos que no sé si llamarlo subliminal, pero bueno, información para los que pueden verla, disfrazada de películas de ficción. ¿Y qué me dices de Eyes Wide Shut, la última que hizo con Nicole Kidman, con Tom Cruise, y que es una película que no acabó, o que no es que no acabara, sino que, bueno, murió, digamos, cuando ya la había acabado de rodar, si más no, pero el montaje final no es lo que probablemente él quería que la película que No, él es que eso quería. está comprobado, que el último montaje lo hizo Tom Cruise, eso no hay duda. Kubrick murió pocos días después de mostrar la primera copia a sus productores. Y bueno, pues eso yo creo que es la clave para saber qué le pasó. Que eso es una película rara. Dice que fue asesinado. Y bueno, pues de la manera, o sea, el motivo por el cual haya podido ser asesinado es evidente que es que está contando una ceremonia Illuminati que, por otra parte, si os metéis en Google Imágenes y ponéis Audrey Hepburn, fiesta Rothschild, Con Dalí veréis también. unas imágenes de unas fotos de los años 70 en las que aparece Dalí Mm. y Amanda Lear, este supuesto travesti que estaba, bueno, que formaba parte de la corte de Dalí, y la propia Audrey Hepburn vestidos, disfrazados de una manera muy parecida a lo que Kubrick muestra en Eyes Wide Shut. Y bueno, pues entre las cosas que estaba diciendo es que, bueno, pues la gente que quiere pertenecer a estas sociedades tiene que dar sus mujeres para estas orgías, que es lo que realmente estaba contando en la película y lo que fue hurtado por ese último montaje. Y bueno, para mí la escena fundamental es esa misa negra que aparece al final de la película, que es ese baile al que Tom Cruise no ha sido invitado, pero aparece con la máscara, y cómo, bueno, cuando se levantan estas vestales, estas prostitutas sagradas, una de ellas, la que se acerca a Tom Cruise, en realidad es Nicole Kidman. Si os fijáis bien, veréis que a pesar de la máscara que lleva, se ve que las facciones son las de Nicole Kidman. Yo creo que en la película, el montaje real, se estaba mostrando eso, y eso es lo que no aparece. Y realmente él había tenido que llevar a su mujer a esta sociedad, entonces el montaje sería diferente, sería no como muestra el montaje final, que Tom Cruise se cuela, sino que él, bueno, ha sido invitado y lleva a Nicole Kidman a la ceremonia. Esto que estás contando, claro, es la cara más oscura, la más desconocida, la que para muchos será la cara imposible, porque uno puede pensar que esto no está sucediendo, pero lo comentaba al principio, el tema, según tú cuentas, según recoges en el libro, va mucho más allá de lo imaginable. Hablas de una red de pederastía, sectas, cultos satánicos, prostitución, esclavas sexuales. ¿Hasta qué punto esto es real, Rafa? Bueno, querido Miquel, esto está saliendo ya. Como digo, después, unos meses después de salir mi libro, la señora Lady Gaga ha dicho que la violaron, la señora Madonna ha dicho que la violaron, la señora Kesa ha dicho que la violaron. Bueno, Corey Feldman y Corey Haim, que son dos chavales que hicieron la película Stand By Me junto a River Phoenix, que como recordarás murió a la salida de la discoteca de Johnny Depp. John Travolta ha reconocido que ha tenido que pasar por el casting sofa. Es que es una cosa constante. Es una cosa constante y bueno, también en la industria de la música, que es la misma industria. Entonces, bueno, lo que yo estaba diciendo hace unos meses ya no es estrafalario, porque resulta que está apareciendo, y como he dicho al principio, hay un documental sobre esto que acaba de ser estrenado en Nueva York. Bueno, no sé si lo he dicho o lo he querido decir. O sea que no, que es que esto ya es innegable, está ahí. Ahora ya el aspecto del satanismo, eso es algo que voy a desvelar en el próximo libro, y es, bueno, las conexiones con Roman Polanski con Charles Manson. Aunque ya se ha hablado bastante de ello, pero bueno, pues son cosas que cuando uno investiga, bueno, pues a los Rolling Stones, a los Mamas and the Papas de la época hippie, y coloca amistades como Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, y bueno, ¿por qué no? Uno de los grandes desconocidos, Kenneth Anger, que es el inventor del cine gay y el cine satánico,
y lo coloca todo en los años finales de los 60 y en el estreno de esta película La semilla del diablo de Roman Polanski, que se estrena apenas unos meses antes de lo que luego sucedió en su propia casa, que fue que mataron a su mujer y sacaron el bebé que tenía. Son demasiadas casualidades y coincidencias, y bueno, como digo, lo que estoy haciendo es colocar las piezas de rompecabezas, y estas cosas que pueden parecer, locuras, cuando uno ve la película completa, pues es que resulta innegable, no se puede negar. Claro, eso nos pone ante una tesitura, ante una imagen de Hollywood y de la gente que lo compone, que la verdad es que asusta. Estamos hablando de gente, entonces, por lo menos, es que claro, las sensaciones están muy locos, pero ¿son todos? ¿O es una parte, es una camarilla, o es algo generalizado? Esto ¿nos podemos fiar ya de cuando vemos una estrella de que es pues tan cercana y tan buena persona como nos parece? Bueno, no, es que es una imagen, te está proyectando una imagen que es, lo que tiene que hacer. Yo recomiendo que la gente vea la película Starry Eyes porque es muy real de lo que sucede en Hollywood. Vamos a ver, tú puedes admirar a Catherine Zeta-Jones porque te parece muy guapa, o a Julia Roberts o a Sharon Stone. Lo que no sabes es cómo ha llegado allí. Tú ya la has conocido como una gran estrella que te seduce en la pantalla porque hace determinados papeles, las mujeres la están viendo en las revistas del papel couché, pero claro, ¿qué ha pasado hasta entonces? Y lo que ha pasado es que, según se está viendo una y otra vez, el que quiere llegar alto en esta industria tiene que pasar por, hacer unos favores sexuales. Esto lo ha dicho John Travolta. Esto ya es innegable. Entonces, ¿cuál es la prueba de lo que digo? Bueno, pues que están pasando por clínicas de rehabilitación de alcoholismo y de drogas, pues un día tras otro casi todas las estrellas. Uh-huh. O por supuesto, psiquiátricas. ¿Eso qué quiere decir? Que están chalaos. ¿Y por qué están chalaos? Pues porque realmente tienen su personalidad disociada. Son dos personas. Hay una que es la que tiene que actuar. Bueno, el mejor ejemplo es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, todo el mundo decía que es que cuando aparecía una cámara cambiaba y la chica ponía esa vocecita así de niña tonta. ¿Por qué? Pues porque realmente Norma Jean, que era su verdadero nombre, tenía que actuar de Marilyn Monroe. Bueno, con Marilyn Monroe, si recuerdas, hay unas cosas que ya son absolutamente delirantes, que me he dado cuenta en las películas. Por ejemplo, en varias películas, por ejemplo, en La tentación de ir arriba, y la última que hizo antes de morir con Clark Gable, la de los caballos, que no me acuerdo cómo se llama, es muy curioso cómo Marilyn Monroe, como el personaje, ojo, recordemos, Marilyn Monroe es un personaje, es un personaje, no es su personalidad real. Bueno, pues el personaje que Norma Jean interpreta a Marilyn Monroe, de repente en varias películas se encuentra con un póster de Marilyn Monroe. O sea, esto es absolutamente delirante. O sea, es una partición de la personalidad evidente. Entonces, claro, pues entonces entiendes por qué Marilyn Monroe estaba tratada psiquiátricamente y bueno, pues entiendes por qué muchos actores se cambian el nombre. Esa es una de las pruebas de que hay un programa de MK Ultra ahí que les está haciendo disociar la personalidad. Una persona que vive con la personalidad disociada, es decir, que tiene que actuar delante de la prensa o en su vida, digamos, pública de una manera, y luego esa persona acaba deprimida, porque realmente no está viviendo su vida, está viviendo la vida que le han proyectado, y ahí el elemento central, Miquel, es el manager. El manager es, y bueno, se está viendo un día tras otro, el manager es la figura clave para analizar la industria del espectáculo, porque es que es el que le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que vestirse, es el controlador. Entonces, bueno, algún día todo esto quedará comprobado y veremos que estas personas son las que realmente están moviendo la industria del espectáculo. Pero claro, Rafa, yo veo, por ejemplo, a gente que a mí me cae bien personalmente o que me transmite un buen rollo. No sé, Matt Damon, por ejemplo. Yo no lo veo haciendo depende qué cosas, o un hombre que además tiene una familia, que no se transmite ya personalmente pues un buen rollo. No. Habrá, supongo, quien se salve de todo esto, ¿no? Habrá quien esté aparte de todo esto. Bueno, Matt Damon podemos ver cómo empezó, Miquel, tú que eres seguidor de él. Como recordarás, era guionista con Ben Affleck. Sí. Empezaron siendo guionistas del indomable Will Hunting. Sí. Aparecieron en alguna película de Kevin Smith. También. Y de repente, bueno, se convirtieron en grandes estrellas. Es un cambio muy brusco. Cuando una persona comienza como guionista y de repente le lanzan a la fama de esa manera.
Y de repente, bueno, pues como pasa con Tom Cruise, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué todas las películas las hacen los mismos? O sea, de repente se pone de moda Tom Cruise y el héroe es Tom Cruise, o como cuando era Harrison Ford. Alguien podría decir, no, es que ese es el que lleva la taquilla y lleva... Bueno, puede ser correcto, pero hay muchos más actores. El tema es que está todo muy capitalizado en unas pocas personas y eso es muy sospechoso, porque hay mucha más gente que quiere dirigir películas, hay muchos más actores, pero al final trabajan muy pocos. Bueno, bueno, hay que investigar qué están haciendo esta gente ahí en Hollywood y en qué círculos se mueven, sobre todo, porque el mundo del cine, y eso lo sabe cualquiera que tenga amigos actores, es un mundo de relaciones públicas en las cuales, bueno, pues te tienes que mover a las fiestas, tienes que conocer a gente, y si no estás en ese mundillo, olvídate, no vas a trabajar. Bueno, esto es como digamos, Hollywood ha ido atrapando en este agujero negro a estas estrellas, pero casi más importante es cómo nos ha podido atrapar a nosotros. Lo hemos ido viendo, desgranando esa capacidad del cine para llegar a nosotros, crear conductas, ideas, y casi lo más importante sería las relaciones. Las relaciones entre el hombre y la mujer, por ejemplo, las relaciones también entre hombres, entre mujeres. ¿Cómo ha influido Hollywood en nuestras relaciones, Rafa? No, es que eso lo que hay que hacer es mirar a nuestros abuelos, mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo han ido modificándose nuestra manera de relacionarnos hombre-mujer en relación con las películas. Yo he confesado en el libro, bueno, que yo estoy influido por Woody Allen. Y yo soy de esa generación de que empezamos a ver el cine independiente, el cine de versión original a finales de los años 80, y bueno, pues Woody Allen, aunque nunca ha sido, se puede realmente no es cine independiente, porque ha tenido siempre un gran colchón detrás, pero digamos el prototipo de Woody Allen del feo simpático que liga, bueno, pues está claro que muchos hemos jugado ese juego, y el cambio de roles, digamos, de la mujer protectora frente al hombre, digamos, femenino, por llamarlo de alguna manera, está intrínsecamente ligado a Woody Allen y a películas, por ejemplo, como Sex, Lies and Videotapes, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, porque bueno, el tema del cine independiente también da para mucho. Pero bueno, yo he comenzado esta otra línea narrativa en el libro, que por cierto, bueno, aquellos que lo queréis comprar directamente me podéis escribir a periódico@rafapal.com. Bueno, con la figura de Katharine Hepburn. Me parece paradigmática y bueno, pues desde luego yo creo que es innegable que la mujer moderna nace con Katharine Hepburn. La mujer de armas tomar, simpática, decidida, que tiene líos con varios hombres, que luego, bueno, en su vida real pues su vida fue un fracaso, como le pasó a Greta Garbo y a Marlene Dietrich. Ella fue la amante de Spencer Tracy durante no sé cuántos años, pero luego él no se divorciaba. El caso es que esa relación precisamente con Spencer Tracy en las películas digamos que nos queremos y nos odiamos, bueno, de que están siempre discutiendo y luego se aman, bueno, pues se ha convertido con el paso de los años en un poco el modelo a seguir, ¿no? Esas relaciones sadomasoquistas, ¿no? Que parece que si no estás discutiendo, pues no te quieres, ¿no? Bueno, pues este es un tema como para hacer una tesis en sí mismo, ¿no? Sí. Pero desde luego, bueno, también la extensión de la homosexualidad, pues hay que verla en relación también con las películas y como digo, y también la romantización de la prostitución. O sea, todos los comportamientos que hoy consideramos normales, ha habido algún momento, bueno, por ejemplo, el nudismo. Yo no sé si sabes cuál fue la primera actriz que se desnudó en la pantalla en una película, digamos, mainstream. No, lo pones en el libro, pero no me acuerdo. Bueno, pues la primera iba a ser Marilyn Monroe. Sí. Lo había grabado y fue la película que no terminó. Curioso, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuál fue la que sí realmente se desnudó por primera vez en pantalla? Estamos hablando que Marilyn Monroe murió, me parece, en el año 62. Bueno, la primera mujer que se desnudó totalmente en la pantalla se llamó Jane Russell. Creo que fue unos pocos años después de la muerte de Marilyn Monroe. Murió también decapitada en un accidente de coche. Esta mujer era la novia de Anton LaVey, que era el jefe de la Iglesia de Satán. De la Iglesia de Satán, Anton LaVey, sí. Satán. Sí, amigo de Samuel Davis Jr. Y bueno, pues como digo,
digamos que la fusión del cine porno con el cine mainstream, que estamos en eso. O sea, hoy día se pueden ver en películas, digamos, masivas, coitos, cosa que pues era impensable en los años 60. Eso formaba parte del cine porno, que en su día también fue algo totalmente prohibido. Pero a lo que voy es que se han ido fusionando los géneros. El gore, bueno, era un género de serie B en los años 60, 70. Hoy día vemos decapitaciones, vemos unos alardes de sangre en las películas mayoritarias. O sea, todos esos cines, digamos, del underground han ido, digamos, que filtrándose en el mainstream. Sí. Y desde luego eso, el impacto que tiene para nuestras mentes, estoy hablando ahora en particular de esta violencia, yo creo que nos está deshumanizando, en el sentido de que nos está acostumbrando a cosas que luego estamos viendo en los telediarios, como esto del Estado Islámico. Mi tesis es, Miquel, que lo que está ocurriendo hoy día, de estas decapitaciones, estas barbaridades del Estado Islámico, hubiera sido intolerable si las películas no nos hubieran preparado para ello. No sé si me sigues. O sea, y lo que creo es que el cine nos ha preparado para soportar este horror incólumemente. Cosa que son cosas que el ser humano había superado hacía siglos, y hemos involucionado y hemos permitido, o digamos que consideramos normal esto que estamos viendo, gracias a que las películas, bueno, pues desde El Padrino, desde la ola de la ultraviolencia que llaman desde los años 70 con Sam Peckinpah, las películas nos han ido preparando psicológicamente para aceptarlo. Será objeto de estudio, seguro, de aquí a unos siglos, de cómo el cine ha ido, de alguna manera, influyéndonos, creando conductas, imágenes mentales. Yo creo, sinceramente, Miquel, creo que mi libro formaba parte de esa... De ese estudio, ¿verdad? Sí, sociológico. Sí, yo creo que cuando este libro sea conocido entre los sociólogos y los antropólogos, lo tomarán muy en cuenta y abre una vía para estudiar el cine de otra manera. Sí, desde un punto de vista sociológico. Claro. Bien, bueno, pues no hay que subestimar el poder del cine, igual que del lado oscuro. Y, quiero acabar preguntándote por lo que ocurre en febrero. Creo que estarás en un congreso muy especial, ¿verdad, Rafa? Pues sí, está enfrente de vuestra casa, como quien dice, ahí en Mallorca. Y bueno, es una idea con un colega mío, allí productor de eventos. Y la idea es, ponernos ya a imaginar el próximo mundo que viene, dado que, pues esta civilización está muriendo para bien, para generar otra nueva. Y bueno, hemos reunido un elenco de primeras espadas allí el 7 de febrero, en la población de Muro, en Mallorca. Vamos a tener a todo un Salvador Freixero, que es una leyenda viva de muchas cosas, no solo de la ufología. Es un personaje absolutamente deslumbrante, ¿no? por todo, por cómo es, por lo que sabe. A Josep Pàmies, que tú le conoces bien, que es toda una referencia en la recuperación del saber botánico, no solo de esta península, sino de todo el planeta. A Félix Rodrigo Mora, que es el pensador por excelencia del ámbito libertario español, un hombre, un castellano muy arraigado a la tierra. Y yo mismo, que voy a hablar, todavía no sé muy bien de qué, pero un poco complementando a lo que vayan a contar cada uno de ellos. Y tenemos a Elipidio Silva, el juez Elipidio Silva, que metió a la cárcel al director al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y que tiene una vertiente espiritual muy profunda, desconocida todavía para el gran público, y que va a conformar un elenco muy interesante. Y encima se va a hacer un precio prácticamente regalado, son 15 euros nada más. Así que la gente que quiera comprar la entrada por anticipado puede entrar en sideubol.com, sideubol.com en catalán. Sí. Y allí puede acceder a la compra de las entradas. Muy bien, pues aquí tenemos este congreso, también tenemos el libro del que hemos estado hablando hoy, que ha sido un placer hablarlo y leerlo. Se llama La historia secreta de Hollywood. Has comentado antes que tenemos este correo electrónico, es periódico@rafapal.com, ¿verdad? Sí, exactamente, por el mismo precio prácticamente, porque el coste mío es muy pequeño.
pues se lo puedo enviar y bueno, pues es un libro que es apto para todas las personas. Digamos que hemos estado hablando de algunos aspectos, pero el libro cuenta muchas más cosas sobre las vidas de los actores y actrices, cosas muy curiosas que yo creo que como regalo para generar conversaciones, es un libro que tiene muchísima información para que luego puedas ir con tus amigos a tomar unas cañas y comentar cosas, porque en realidad pues todos hemos visto esas películas, no me estoy yendo a películas raras, aunque hay alguna, digamos, de culto que sí, pero estoy hablando de cine que todos hemos visto, ¿no? Y desvelando lo que había detrás. Sí, es una visión muy diferente de lo que es la historia del cine más conocida, ¿verdad? Pero es ver un poco lo que había lo que hay entre bambalinas y sobre todo eso, fijándote mucho en la vida de los actores y actrices. Y como te digo, un placer, Rafa, vamos hablando de más cosas. Bueno, pues nada, nos vemos en Mallorca si te quieres acercar por allí. Vale, si Déu vol. Si Déu vol. Hasta pronto. Bueno, pues un saludo y buen día para todos. Buen día, Rafa, hasta ahora. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.